¿Cómo están, hermanos? Les saludo en la paz del Señor, nuevamente aquí presente, hermanos, con un nuevo estudio bíblico, esperando siempre que este estudio sea de edificación para la iglesia, de preparación para todos los hermanos que hoy día nos están viendo, con un nuevo tema que es de fundamental importancia. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, nos dio un mandato, una exhortación, nos dio una ordenanza, hermano, y que lo hemos titulado la Gran Comisión, hermano. Para esto, hermano, más antes siempre agradeciendo y orando al Señor para que nos dé sabiduría, entendimiento y nos dé esa capacidad de discernir sus palabras, de no confundirnos, de estar siempre alineados a su palabra. En ese sentido, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das para predicar tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, como les iba diciendo, hermanos, es un tema que hemos escogido, ¿no?, en estos tiempos para que la palabra de Dios se difunda, como dice en su palabra, y este evangelio será predicado en todo el mundo, hermano. Y para que se cumpla este evangelio, esta predicación, hermanos, tenemos que nosotros dar los lineamientos conforme a la palabra de Dios, lo que dice en su palabra, hermano. Para esto vamos al título que dice la Gran Comisión. ¿En qué entendemos, hermano? Empezando por el título, la gran, que es algo grande, hermano. La gran viene de algo grande. Y la comisión es, hermano, esa misión que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado esa misión, esa ordenanza, como lo entendamos, hermano. Entonces, partiendo de ese punto, hermanos, vemos, ¿no?, en el libro de Mateo, según Mateo, lo que nos dice y exhorta nuestro Señor Jesucristo acerca de la predicación del evangelio, que tiene que ser predicado en todo lugar. A nivel específico, hermanos, el evangelio constituye 3 evangelios. En nuestro libro, que es el Nuevo Testamento, nos dice que es Mateo, Marcos, Lucas, esos son los evangelios de las buenas nuevas. En síntesis, hermano, también te diría que ellos han narrado lo que cuando eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ellos han aprendido de nuestro Señor Jesucristo y han narrado tal cual han entendido la exhortación y la ordenanza, esa gran misión que dio a la iglesia en ese entonces para predicar el evangelio, hermanos. Entonces, partiendo de eso, nos ha dado en ese entonces dio a todos los apóstoles, a los 12 apóstoles, les dio esta tarea, esta misión, específicamente a ellos en su tiempo. Pero ahora, hermano, a nivel general nos da a ti, hermano, que me estás viendo, nos da esa ordenanza. A ti, hermano, también nos da en la medida de tus posibilidades para practicar. Y para eso, hermano, tenemos que saber las escrituras. Y por eso lo hemos hecho este estudio, hermanos, para ubicarnos en el contexto del tiempo y en el contexto de hoy. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como seguidores de Cristo, hermano? Para esto vamos al libro de Mateo. Claramente en el capítulo 28, versículo 19 nos dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el 20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, la parte final es una promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hace a nosotros. Dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hermano. Es una promesa grande que el Señor promete a los que le seguimos, hermano, y a los que cumplimos la palabra, hermano. Entonces, hermano, a ver lo que en el según Mateo nos habla algo más concreto, hermano. Pero no solamente ahí está el gran mandato, la gran comisión. También en el libro de Marcos nos habla de la misión que debemos tener. En Marcos capítulo 16, versículo 15 nos dice: y les dijo, id por todo el mundo. Claramente aquí dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura. Aquí no está hablando de otros pueblos, otras naciones, no otros. Está hablando a nivel general, está diciendo a toda criatura. Y en el 16 dice, el que creyere, dice, el que creyere, el que va a escuchar la palabra de Dios y lo cree, dice, fuere bautizado, dice, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, en esta porción de la palabra de Dios, hermanos, nos dice claramente, el que cree será salvo y sea bautizado. Pero más el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Textual, hermanos. También el libro de Lucas nos habla también de esta gran comisión y nos dice en el capítulo 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y da un mandato también específico aquí, comenzando desde Jerusalén, dice hermano. También en el libro de, según Juan, nos dice en el capítulo 20, versículo 21, nos dice, entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, nuestro Señor Jesucristo da un ejemplo, dice que como yo he sido enviado por mi Padre, yo también los envío. Entonces, hermano, a saberlo y a conocerlo, que en los 4 libros del Evangelio claramente nos dice que es un mandato primordial. Nuestro Señor Jesucristo nos da ese mandato para ir y predicar a toda criatura. Y dice aquí, a todo el mundo. Y aquí en este contexto inclusive nos dice, el que creyeres será salvo. Y el que no creyere será condenado, hermano. Entonces, hermano, esta tarea se lo dio, digamos, a nivel específico en ese entonces. Y en la palabra de Dios claramente se demuestra que los apóstoles cumplieron este mandato de nuestro Señor Jesucristo. Todos predicaron. Recordemos, hermanos, que cuando antes que ascendió nuestro Señor Jesucristo, dio una promesa. Dice, estén en Jerusalén, esperen que aquí en pocos días descenderá el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a dar ese poder para predicar, hermanos. Y así fue, predicaron, hermano, empezando desde Pedro, hermano, que en su primera discurso convirtió más de 3,000 personas, hermano. Entonces la palabra se cumplió en ese entonces. Pero, hermanos, con el transcurrir del tiempo, hermanos, esto también trasciende a nuestros tiempos, hermano, porque es un mandato general. A veces nos confundimos, ¿no? Hablan, ¿no?, de diferentes teorías, de diferentes dogmas, se diría, o doctrinas de enseñanza, que no están de acuerdo a la palabra, que dicen ellos que eso era para su tiempo. No, hermanos, esto también es para nuestro tiempo, porque ven claramente, dice, y los envió, dice, a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, desde ese entonces. Y aquí claramente Mateo nos aclara que también hasta el fin del mundo, nos habla de tiempo, de transcurrir de tiempo, y nos habla también para estos tiempos, hermano. Y aquí claramente, ¿no?, en el libro de Mateo, en el capítulo 10:5, en el título dice, la misión de los 12 apóstoles. ¿Cuál era la misión general de todos los discípulos de ese entonces que vieron, ¿no?, que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo 3 años y medio, en el cual inició nuestro Señor Jesucristo el Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ellos fueron partícipes, fueron discípulos, fueron sus alumnos, en el cual ellos convivieron y les dio esta misión. Claramente en el libro dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, hacemos un paréntesis, hermano, para que lo entendamos mejor. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad
de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué nos está queriendo decir, hermanos, con esto? Nos quiere decir, hermanos, que no tienen que ir aquí bien, que no tienen que ir por camino de gentiles, ¿no? No sé, hermanos, también en otras teorías, otras dogmas que hay, hermano, en el mundo evangelístico, dicen, hermanos, que esta predicación era solamente para los judíos. Y es verdad. Claramente en el libro, nuestro Señor Jesucristo mismo aquí da esa misión a los otros, que ellos vayan a las ovejas perdidas de Israel. Hermano, entiéndase que dice, en otras palabras, que vayan a los judíos, que prediquen a los judíos. Porque los gentiles eran considerados como fuera del pueblo de Israel, eran los extranjeros, ¿no? En ese entonces, digamos, las aldeas cercanas que había no eran, digamos, pertenecientes al pueblo de Israel, entonces eran considerados gentiles, extranjeros, ¿no, hermanos? Entonces, viendo este punto, hermanos, entonces no podemos decir que en este entonces el libro de Hechos, como su palabra dice, hechos, ¿no? Son vivencias que tenían los apóstoles después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el libro de Hechos, claramente, si ustedes lo disciernen, hermanos, tiene 28 capítulos. De los 28 capítulos, hermanos, léanlo hasta el 7. Hasta el 7, del 1 hasta el 7, hermano. Entonces, ahí se van a dar cuenta, hermanos, que toda la predicación de los 12 apóstoles era para judíos, era para el pueblo de Israel, como aquí mismo dice que es para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ahí era, hermanos, y el libro de Hechos es considerado como un libro de transición, de cambio se diría, ¿no? Porque no nos olvidemos que en el libro de Hechos, claramente en el capítulo 7, ya nos habla de Esteban, hermano. Esteban, que era un predicador con unción, predicaba, y ahí en una de esas lo apedrearon y murió Esteban, y de ahí se cambió la predicación hacia los gentiles, hermano. ¿Y cuándo se cambió, hermanos? Aquí claramente vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios, y en el cual dice, en el 7, yendo, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En el 8, sanad enfermo, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Hermanos, aquí encontramos en términos generales es una misión que da nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, encontramos un plan que está en el capítulo 5, dice, a estos 12 envió Jesús y dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Esto es el plan que dio nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el 6 nos da la estrategia de Dios. ¿Cómo tienen que ir? Sino ir antes a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, hermano, y esto también ya es la instrucción. La instrucción es a partir del versículo 7 para adelante, hermano. Ahí dice bien claro, yendo a predicar, diciendo el reino de los cielos, y sanad de enfermos, todos los prodigios que en su época se realizaron.
Y ahí se cumplió la palabra de Dios, sanaron enfermos. Ahí está como testimonio en la palabra, está escrito, ahí está, y dice que estos prodigios, milagros, vino acompañado de todo un equipo, hermano, como anteriormente les dije, viene con un equipo, viene con sanidades, viene con milagros, con prodigios, y eso lo hicieron los apóstoles en su momento, porque ellos primero iban a la casa perdida de Israel, a las ovejas perdidas. Claramente la palabra dice. Pero hermano, sucedió algo que en el libro de Hechos claramente se discierne, hermanos, que hasta el capítulo 7, ahí la predicación fue a los judíos, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, y a partir del capítulo 7 al 28, se cambió, hermanos, ya se fue a los gentiles, ya no a los judíos. ¿Por qué? Porque la gracia se extendió para los gentiles o extranjeros, como lo quieran denominar. Porque está en algunos lugares dice a extranjeros, en otros lugares dice a gentiles. Hermano, entonces, viendo esto, entonces podemos demostrar, hermanos, que la predicación de Pedro fue en primera instancia a los judíos. Luego, posteriormente, el evento principal para que Pedro reciba esta revelación de nuestro Señor Jesucristo para que vaya ya esta vez a los gentiles, fue el evento en el cual en el libro de Hechos, en el capítulo 1, nos revela y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. En el 2 nos dice: piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Entonces, hermanos, aquí, ¿qué nos quiere decir? Que había un hombre llamado Cornelio, hermano. Por medio de Cornelio, Pedro tuvo la visión de ir a los gentiles, la predicación que se extendía a los gentiles. ¿Por qué? Porque Cornelio, por medio de un ángel, fue instruido para ir a buscar a Pedro, para que vayan los soldados que estaban a su mando de Cornelio, porque era centurión. Entonces iba, y mientras tanto Pedro tuvo una visión mediante un lienzo que le mostraba a nuestro Señor que había unos animales inmundos. Claramente en la ley antigua había ordenanzas que Dios daba, que cuáles eran, digamos, alimentos sanos para comer y cuáles eran prohibidos para Dios en ese entonces. Entonces él, como era judío, sabía eso, y claramente en la visión que revela nuestro Señor Jesucristo le dijo: no digas inmundo a todo lo que yo ya liberé. En otras palabras dice, no, en otras liberé, o yo santifiqué, dice. Entonces ahí se da cuenta que él justo vienen a golpearle la puerta. Lo estoy resumiendo, hermanos. Ustedes pueden leerlo a detalle, lo que está aquí escrito en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Desde el 1 lo leen, hermano. Y el informe de Pedro también, ¿no? El informe de Pedro en Jerusalén a los demás apóstoles. Ahí también está bien especificado. Entonces, hermano, él recibe esta revelación de nuestro Señor Jesucristo para que él ya vaya a los gentiles, porque claramente en su palabra después indica aquí, ¿no? Y dice: entonces Pedro dijo: Señor, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Respecto a su sueño, ¿no? Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo, y dice en Hechos 11, 18, aclara y dice: entonces, oídas estas cosas, dice, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, hermanos, la Biblia nos corrobora esta situación de que, digamos, le dio esa visión a Pedro para que él ya vaya a los gentiles, porque él era judío, tenía, digamos, tenía esa costumbre de los judíos, esas cosas que arraigadas en su vida, ¿no? De no comer animales inmundos, todo eso. Y mediante esa visión les revela que iba a ir a orar a la casa de Cornelio, y fue, hermano, y ahí recibieron el Espíritu Santo, y ahí Pedro
En una ocasión dice, él en su palabra dice que serán bautizados y recibirán el Espíritu Santo. Y esta vez pasó al contrario. Primero no eran bautizados, pero han recibido el Espíritu Santo. Y posteriormente tal vez se bautizaron en agua. Entonces, hermano, ahí nuestro Señor Jesucristo da esa visión a Pedro, hermano. Y desde ese entonces, hermano, entonces ya vemos el cambio que ha habido. Lo que quiero, hermanos, que se entienda, y quiero dejarme entender, hermanos, darles este parámetro que hay en la Biblia. Y hermano, ustedes léanlo, hay claramente en Hechos, yo lo entendí de esta manera, hermanos, que es un libro de transición, es un libro de cambio. ¿Por qué, hermanos? Porque según, digamos, hasta el capítulo 7, toda la predicación, todo lo que se hizo en Pentecostés, todo eso sirvió a los judíos. Hasta el capítulo 7 se narra que a los judíos, que convirtieron más de 3,000 personas en el primer discurso de Pedro, todo eso. Pero aquí, desde el capítulo 8 hasta el 28, hermano, ya habla de los gentiles. Cambia, digamos, este libro, ya hay una transición de judíos a gentiles, la predicación del evangelio. Entonces, hermano, ahí el actor principal, el personaje principal es Pablo, hermanos. ¿Por qué Pablo, les digo? Porque Pablo, hermano, Pablo no era ni discípulo ni apóstol del Señor. Simplemente era un erudito de la ley. No olvidemos que en las escrituras claramente dice Pablo, inclusive tenía maestro como Gamaliel, un gran erudito de la ley, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de la Torá, que es la ley de Dios. Entonces era un erudito, y él era una persona que perseguía a los cristianos, no quería verlos hablar, los decía que eran blasfemos, que están pecando contra Dios, que están haciendo cosas de todo, ¿no? Entonces, en una de esas, hermano, nuestro Señor Jesucristo se le aparece, ¿no? Y dice, ¿a quién persigues? Claramente las Escrituras nos dice, ¿a quién persigues? ¿Me persigues a mí? Y ahí se vuelve ciego, dice, y han tenido que ir a Ananías, podemos corroborarlo, ¿no? En las Escrituras, ahí está escrito, hermano. Entonces ahí aparece, sin ser apóstol, sin ser discípulo, Pablo. Y a Pablo se le revela el evangelio de Pablo. Porque nuestro Señor Jesucristo mandó, porque claramente dice en el libro de Hechos, Pablo es enviado a los gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47, nos habla, dice, porque así os ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin que seas para salvación, hasta lo último de la tierra. Aquí nos habla igual hasta lo último de la tierra. Nos está hablando a toda nación, continente, pueblo, todo, hermano. Está especificando a todo, a nivel general. También en el libro de Gálatas nos dice, en el capítulo 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, Pablo está hablando, no es según hombre. O sea, a él dice, no le han enseñado. Porque el evangelio, claro, a él le han enseñado la Torá, la ley de Moisés, sabía a izquierda y derecha, hermanos. Pero dice, según hombre, no le han enseñado el evangelio, dice, ¿no? Pues yo ni lo he recibido, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y claramente, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo reveló a Pablo. Y a veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no reveló a los discípulos que estaban con él 3 años y medio predicando el evangelio? ¿No? Entonces uno se hace esa pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué buscó a una persona que era perseguidor? Para que cumpliese su palabra. Él escogió, ¿no? Alguien que no era parte, digamos, de los enviados, ¿no? A la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Él ya no era. Él era ya para
predicación de los gentiles, hermano. Por eso en una porción de la palabra del Señor, ¿no? Dice claramente que Pablo fue, después que recibió esa revelación de nuestro Señor Jesucristo, fue donde Pedro, claro, el hombre, no diríamos el apóstol, digamos, que habla en sus principios, que dio el primer mensaje cuando ya descendió en Pentecostés el Espíritu Santo, dio el primer mensaje, el más conocido se diría en otras palabras, hermanos. Entonces él fue a hablar con Pedro y le dice, mira, ¿sabe qué? El Señor Jesucristo me dio esta revelación que yo voy a predicar y por mandato de él soy apóstol, ¿no? Y él no creía, porque imagínense a una persona que te persiga y luego venga a tu favor y te diga que yo más voy a trabajar en esto. No, pues no lo vas a creer, hermano. Cualquier persona natural no lo creería, no. Y entonces en una de esas convenció Pablo a Pedro y Pedro dijo, a ver, veremos cómo es. Entonces, y Pedro inclusive enseñó, ¿no? O sea, Pablo enseñó a Pedro que nosotros tenemos que ir allá a los gentiles, que Dios nos reveló, Jesucristo nos reveló esta predicación tiene que ir más allá, tiene que ir a los gentiles, por gracia. Entonces, ahí, hermanos, aparece ya la iglesia, hermano. Como este gráfico que lo he realizado, hermano. Aquí, por ejemplo, es el Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí viene el Nuevo Testamento. Entonces, aquí, hermano, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aquí hablamos, ya aquí muere, por ejemplo, aquí es la muerte. Después de los evangelios que narran, ¿no? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se abre el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, aparece ya la iglesia, hermano. Aparece la iglesia y luego, hermanos, aquí, hermanos, muchos conocedores de la palabra de Dios, ¿no? Indican que la ley en su tiempo fue dado y ahora estamos bajo la gracia. Sí, hermanos, en cierta forma es verdad. El tiempo de la ley ya pasó. El tiempo de gracia en el cual ahora estamos aquí, hermanos, ahora estamos en este tiempo de gracia. Es verdad que la ley, nosotros, hermano, para ser juzgados, para ser juzgados, ¿a cuál mandato nos podemos acoger? A la gracia, hermano, porque vivimos en este periodo. Nosotros ya no somos judíos, somos gentiles. Y entonces para los gentiles, entonces es esta ley con la que nos pueden juzgar. Porque esta ley de antes, hermano, esta ley aplicaba a los judíos. A ver, un ejemplo que les puedo dar, hermano. Por ejemplo, un delito, hermano, un delito un delito penal, hermano. Algún delito puede ser, digamos, un asesinato, hermano. ¿Se aplicará con la ley penal antigua, que ya no está en vigencia, o se aplicará con el nuevo procedimiento penal, la nueva ley que está en vigencia? ¿Cuál, hermano? Entonces, por coherencia, hermanos, tenemos que aplicar la ley que está en vigencia. Ahora, hermanos, no quiere decir que la ley antigua no es, digamos, ya está desechada, hermano. No sirve, hermano. ¿Por qué no sirve? Porque en la época de gracia, hermanos, digamos, las profecías que se han dado para esta época de gracia se están cumpliendo. Si no, hermanos, si no eran estas profecías, no existiría la tribulación. No estaría la tribulación. ¿Por qué, hermano? A ver, los profetas importantes, hermano, que han estipulado, digamos, que la tribulación va a ser 7 años, es Daniel, hermano. Daniel, ¿no? Y algunos profetas más, hermano. Pero el principal ha dado Daniel. Y por Daniel, por las profecías del Antiguo Testamento, sabemos que va a ser 7 años de tribulación que espera para todo el mundo, ¿no? Y también sabemos por las profecías que va a existir un milenio, un gobierno de 1000 años, que nuestro Señor Jesucristo reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra, hermano. Entonces, hermanos, para ubicarnos en el tiempo, la ley ya no aplica en el tiempo de gracia. O sea, no vamos a ser juzgados por la ley, pero sí vamos a ser juzgados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino
Él por gracia vino, por la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. Claramente en las Escrituras nos dice, nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. El mediador es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, las profecías que habían nos sirven para este tiempo. Inclusive, hermano, el libro de Revelación, que es el Apocalipsis, predice, va hacia atrás, hermano, hacia atrás, hacia el pasado, y ese libro inclusive está hablando del pasado. Entonces, ¿cómo podemos decir que ahora estamos completamente bajo la gracia con el Nuevo Testamento, que esto ya ha quedado obsoleto? No, hermanos. Las cosas o las profecías que se han dado en su tiempo, hermano, estas profecías ahora en este tiempo de gracia nos sirven como antecedentes, como saber, digamos, la tribulación, como saber el milenio, hermano, como saber también inclusive el rapto. Nos hablan en Isaías, nos habla en varios pasajes de la Biblia que nos habla del rapto, hermano. Ahora, hermanos, lo que hay entre nosotros, hermano, en toda la iglesia. A veces, hermano, pensamos, ¿no? Hoy en día, algunos conocedores de la palabra dicen, en este tiempo había prodigios, había milagros, sanidades, todo. Sí, evidentemente había. Hoy en este tiempo no hay. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ya el Señor Jesucristo ha dado un ministerio, que son 5 ministerios, ¿no? Que son los maestros, los profetas, los pastores, los evangelistas. Ha dado ministerios, hermano. Entonces, hermano, según el ministerio, tú tienes que aplicar. Por ejemplo, del evangelista es esa obligación, ¿no? De predicar, ¿no? De ir, de viajar, de ir a todo lado, ir donde el Espíritu Santo le ordene, o ir bajo la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa en este tiempo? Que otros dicen que en este tiempo de gracia ya no puede haber la predicación, ya no es válido la gran comisión. No, hermanos, si está escrito en la Biblia y está en el Nuevo Testamento, nos sirve. A veces, hermano, agarramos un texto bíblico como esto, por ejemplo, que dice, ya, si no, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellos dicen, no hay que ir. O sea, en su tiempo han ido ellos ahí, pero claramente en el libro de Hechos nos muestran que han ido a los gentiles. Y hoy día, hermanos, tenemos que ir también nosotros a predicar en la manera o en el don que te ha dado nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres maestro, enseña la palabra. Si tú eres predicador, predica la palabra. Predica la palabra. Si tú eres evangelista, evangeliza en tu ministerio. Trabaja en tu ministerio, hermano. Porque, hermano, hay 2 grupos de personas. Unas, los que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, y 2 es los que no saben la palabra, hermano. Y a ambos, hermano, tenemos que ir con la palabra de Dios, con la predicación del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque los que rechazan, es para testimonio, para que haya una prueba que ellos han sido predicados la palabra, que ha sido predicada la palabra a esa persona. Y esto a los que no se saben, hermano, entonces para ellos estamos nosotros, que tenemos que llegar a todo, porque dice en el libro, en la palabra de Dios, dice que el Evangelio llegará a todo el mundo. Esta palabra será predicado en todo el mundo. Y luego vendrá el fin, dice bien claramente en la palabra. Entonces, hermano, para que se cumpla esto, nosotros, hermano, como iglesia del Señor, tenemos que el deber, la obligación, hermanos, el mandato que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo de predicar su palabra, hermanos. Tú, hermano, en la medida de tus posibilidades, hermano, generalmente, hermano, si escuchamos testimonios de personas en la iglesia mismo, ¿no? En un compartimiento, ¿no? Testimonios que dicen, yo he venido porque mi hermano me ha predicado, o yo he venido porque mi mamá me llevaba desde chico a la iglesia. Siempre hemos sido partícipes, ¿no? De una alma, de una persona que se convierte al Señor por nuestros actos, por hablarles la palabra de Dios. Y hoy día, hermano, yo te insto en el amor del Señor que tú, hermano, hagas caso.
hagas caso del mandato que ha dado nuestro Señor Jesucristo. Específicamente se ha cumplido lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. A ver, hermano, aquí bien claramente, ¿no? En Pentecostés, claramente la palabra de Dios dice, ¿no? Que ellos estaban unánimes, estaban juntos, estaban en oración, esperando, ¿no? Lo que les ha dicho nuestro Señor Jesús: en pocos días serán embestidos del Espíritu Santo y habrá poder. Y ese poder llegó, hermano, como un estruendo, dice la palabra. Entonces, ¿por qué la pregunta, ¿no? De algún hermano que me ha hecho alguna vez y hoy día le quiero responder a ese hermano y dice, ¿no? ¿Y por qué no ahora no se ve esos milagros, esos prodigios, hermano? Porque lamentablemente no estamos como la iglesia primitiva, no estamos unánimes, ¿no? Existimos diferentes denominaciones, hay denominaciones, estamos divididos. Y ahí se cumple nomás la palabra de Dios que dice, ¿no? Que el diablo vino a robar, a engañar, a matar y a dividir, hermano. Vino a dividir. Por eso hay tantas divisiones de denominación. No estamos unánimes. Cada cual tiene su propia doctrina, su propia enseñanza, su propia forma de ver. Entonces, hermano, y es respetable de todas las denominaciones, ¿no? Los otros creen en esto, los otros no creen en el Espíritu Santo, los otros creen más en las obras, tantas cosas, pero sin fe no podemos agradar al Señor. Entonces, hermano, es lo que pasa ahora. Por eso tal vez, hermano, no se manifiesta en su magnitud el Espíritu Santo. No hay unidad, no hay como en la antigua iglesia primitiva. No son unánimes, ¿no? Claramente, por ejemplo, en la división de las iglesias, la iglesia romana, claro dicen, ¿no? Dicen que la iglesia romana está fundada por el primer papa que ha sido Pedro, porque en la escritura dice, ¿no? Que Jesús mismo dice, sobre esta roca, Pedro significa Petros, en otro idioma dice Petros, significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ellos dicen que son la iglesia romana la más antigua. ¿Por qué? Porque su primer papa ha sido Pedro. Pero no hay evidencias de eso, hermano. Todo puede hablar, pueden crearse doctrinas, todo, porque ellos dicen que son los más antiguos. Pero aquí claramente vemos que Pedro, sí, evidentemente él primerito fue a la predicación, fue al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, fue a las ovejas perdidas de Israel. Pero el Evangelio de Pablo es una revelación que nuestro Señor Jesucristo da a estos tiempos, hermano, para predicar a los gentiles que estamos en esta época, que nosotros somos, hermano. Entonces, claramente ahí no hay donde perderse, hermanos, que hay una equivocación, que están... Exacto, pero nosotros no vamos a decir, hermano, que ellos no están bien o esto no está bien. No, hermano, solamente que tiene que pasar algo para que estemos unánimes y que, como en la iglesia primitiva, se derrame el Espíritu Santo y veamos ese tipo de prodigios, de milagros, hermano. ¿Quién no quisiera, hermano? Porque la palabra dice, ¿no? Limpiarán leprosos. Aquí claramente dice, ¿no? Limpiarán leprosos. Aquí dice toditos, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra corrobora, hermano. Entonces, en este tiempo, yo te animo, hermano. ¿Por qué lo he hecho así, hermano? Tal vez alguien se pregunta, ¿no? Lo hemos dividido así en el Evangelio. Hemos dado de cada uno, digamos, su parte. Por ejemplo, este es a nivel general. Este es a nivel más específico, ¿no? Y esto da una comisión, esto da una misión, esto da solamente, digamos, un versículo que dice, que se refiere, ¿no? A predicar el Evangelio, que da ese mandato. Este también, hermano. Porque claramente, hermano, en el libro de Segunda de Timoteo, versículo 15, capítulo 2, dice, hermano, que cada cual, que dice que usemos bien la palabra de Dios, ¿no? En otras versiones inclusive dice, hermanos, que tracemos bien la palabra. ¿Y qué significa trazar, hermano? Ubicarse, hermano, ubicarse. Y no solamente, hermano, ir con un versículo que es a nivel general. Lamentablemente, hermano, este versículo es utilizado en muchos lugares. ¿Para qué? Para hablar de la gran comisión. Pero en los demás libros dice, hermano. Y aquí hacemos, digamos, una diferenciación para que se vea cómo es. Y también aquí en
en Hechos, vemos que hay un libro, que hay una transición hacia los judíos, de los judíos a los gentiles, hermano. Y esas cosas hay que analizarlo, hermano, y hay que trazar de verdad. También eso nos ha motivado a hacer, digamos, diferentes tipos de evangelios, diferentes autores de evangelios, se diría Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿qué dicen al respecto? ¿Cómo narran, no, lo que el mandato que dio nuestro Señor Jesucristo? Con esto entonces, hermanos, hemos acabado este estudio bíblico, hermanos, sin antes, hermano, tal vez darles la última sugerencia a todos nuestros hermanos en Cristo, para que, hermanos, a la medida de nuestras posibilidades, hermano, prediquemos el Evangelio. Otros hermanos, porque si no, hermanos, no somos llamados discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No somos llamados. Hermanos, somos unas personas que estamos ahí en la congregación, sí, con diferentes funciones, hermano. Nadie puede decir que no es una persona bienvenida, o que le diría, todos tienen su importancia en la iglesia, en el área que tú te desempeñas, ¿no? Si eres una persona que estás en el servicio de tantos servicios que se puede dar a la iglesia, el servicio de mantenimiento, limpieza, las personas que recepcionan, las personas que están, todo es contado para nuestro Señor. El trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Entonces trabajemos por la obra del Señor. Y más ahora, hermanos, en estos tiempos finales que Jesucristo mismo encomienda esta gran comisión a sus discípulos, quienes se consideran sus discípulos, hermanos. Trabajemos a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios, ¿no? Instemos, ¿no?, a las personas, ¿no?, a conocer el Evangelio. No importa, hermano, a veces tal vez tienes un poquito de tristeza, dices, no, le he hablado, no se convierte, pero hermano, también a la palabra aquí dice, ¿no?, para testimonio, hermano. Los que se rechazan son para testimonio, para una prueba que se les ha dicho, pero los que no saben, hermano, la palabra, no han oído. Sí, hermano, a veces a nivel general algunos teólogos dicen, ¿no?, que uno nace, y es verdad, hay diferentes teorías que dicen que una persona nace sabiendo el bien y el mal, porque sabe que es delito, que es pecado, que de robar, hermano, quien sea sabe que, inclusive la ley mismo dice que es delito, hermano, y por intuición sabe que está haciendo lo malo, pero siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra. Y para eso estamos nosotros, para transmitir ese conocimiento que está mal, que Dios aborrece los pecados, hermano. Entonces, para eso estamos. Como discípulos del Señor, tenemos que cumplir este mandato que es la gran comisión, que es la misión que dio nuestro Señor Jesucristo a la iglesia primitiva, a los 12 apóstoles. Y hoy día, hermano, en el amor del Señor te digo a ti, hermano, que me ves, trabaja para el Señor. Cumple este mandato que dio nuestro Señor Jesucristo de la gran comisión, que es predicar el Evangelio, hablar el Evangelio. Solamente tenemos que presentar a las personas a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo principal, hermano, porque si vamos a ir, hermano, con normas, con costumbres, o bien, hermano, tú vas a una congregación, por decirles, ¿no? Vas a una congregación donde están con túnica, hermano, por respeto tú tienes que ponerte túnica. ¿Por qué? Porque es una norma de la iglesia. Tú no vayas con las normas. Tú vas a predicar el Evangelio. Tú presentas a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, que mediante Él tenemos vida eterna. Nada más, hermano. Tú tienes que hablar de Jesucristo. No hay más. Y lo demás, hermano, el Espíritu Santo te va a guiar. Empezar por hablar de Jesucristo. Y hablarles de la vida eterna, que Él nomás promete vida eterna, nada más, hermano. Ese es el papel que tenemos que desempeñar aquí, mientras estamos aquí como peregrinos, dice su palabra, hermano. Entonces, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Eso no hay más que hacer, hermanos. Hablar de nuestro Señor Jesucristo, presentarlo a nuestro Señor Jesucristo, a cada persona como su Salvador, en quien confiaremos, en quien temeremos, dice la palabra, hermano, si tenemos al Señor Jesucristo de nuestro lado. Amén, hermanos. Espero que esta palabra sea de edificación, siempre pidiendo al Señor que
que ilumine nuestros corazones para que sepamos discernir y predicar y ser guiados por el Espíritu Santo para hablar su palabra en todo momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hemos acabado con esto, esperando siempre un próximo video para tratar otro tema tan importante que sea de enseñanza y de edificación para la iglesia. ¡Gloria a Dios!